por Dios. Y nuestro deber es rogar a Dios por ellos para que hagan bien su labor. Pero sí, ¿verdad? Mantenemos esa postura de que nosotros somos para las cosas espirituales y el gobierno es para las cosas terrenales. Hay una división en ese sentido. Romanos, el versículo no lo tengo ahorita. Romanos 13, 14 por ahí. Jesús dijo: dado a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermano Marqués. Bueno, tengo dos preguntas, si no hay problema. La primera es en relación a la pregunta que hizo el hermano acerca de la consagración. Creo yo que tocan con el punto de la mayordomía, ¿verdad? Y aparte de tener un espíritu contrito y humillado, ¿qué áreas, verdad, qué áreas tiene que manifestarse este asunto de la consagración del cristiano, verdad? Lo que debe de traer pues a los pies de Cristo. No sé si va a entender la pregunta. La consagración también, sin duda, me imagino, si tuviera la respuesta, el servicio para con Dios, la obediencia a los mandamientos que Dios da en su palabra. Parte en sí de la consagración es eso, ser obediente, que no lo había mencionado. No sé si pueda mencionar algo más, ¿verdad?, acerca de lo que se refleja pues en la vida de un cristiano cuando se entrega a Cristo, acerca de los dones, talentos y tiempo y dinero, ¿verdad?, que tiene que manifestarse de esa manera pues en la vida de un cristiano. No es solamente llorar y venir aquí al frente manifestando consagración, ¿verdad?, tiene que reflejarse así de esa manera. Creo que ya no es don, ahora es el fruto del Espíritu que se debe evidenciar. Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, esa cuestión que se debe aflorar. Pero también la parte de mayordomía, quizás que debemos reflejarlo en hechos concretos, ¿verdad? Tiempo a Dios, dinero de Dios, el que le corresponde, talento. Soy bueno en algo y el Señor lo pide. Parte de mi consagración es hacer esto para el servicio del Señor. La siguiente pregunta es su opinión en cuanto a algunos otros peligros, pues aparte del don de lenguas que mencionaron aquí, del movimiento carismático para la Iglesia Bautista. ¿Cuál es su opinión en cuanto a aplaudir, danzar y otras cuestiones así, ¿verdad?, que se ven en esas iglesias que están dentro de esa práctica, ¿verdad?, carismática? Y nosotros como bautistas, pues de hace tiempo tenemos una posición, ¿verdad?, pero pues se ha visto en diferentes iglesias bautistas que han seguido esas prácticas, ¿verdad? Entonces, pues mi pregunta es: ¿cuál es su opinión en cuanto a eso? Los grupos carismáticos pentecostales, muchas de sus prácticas que ellos hacen y respetan es basada en las emociones. Nosotros como bautistas, ¿verdad?, tenemos emociones, no las reprimimos, ¿verdad?, pero también nos basamos en el entendimiento, en la sabiduría, en la inteligencia que Dios da para hacer todas las cosas en orden, como dice. Ellos tienen esa manera quizás de adorar o de servir a Dios basados en sus doctrinas. Nosotros tenemos las nuestras y mi postura es que las emociones no son malas, pero sí no debo ser dominado por ellas, ¿verdad? Debo de entender que un canto o una meditación o un hecho que pasa en la iglesia
me puede hacer llorar o me puede mandar a un extremo de la emoción, pero también debo ser sabio en el Señor y guiarme por la palabra de Dios a qué hacer en cualquier circunstancia. Muy bien. Es importante porque nosotros tenemos tres cosas en nuestra vida, y es la voluntad, es el intelecto y es la emoción. Yo he comprobado en la Biblia que la regla de Dios es que le sirvamos a Dios intelectualmente el 35%, voluntariamente el 35%, ya vamos 70%, y los 30% emotivamente. Los otros lo voltean. De hecho, en la iglesia hay una familia que llegó para quedarse, y de veras, cuando yo le pregunté por qué se quería quedar, ellos dijeron: es que ya aprendemos más, amén, aleluya, amén, aleluya, y amén, aleluya. Pero aquí en los 3 domingos se ha aprendido la caminata de la doctrina. Ahí están nosotros. Una pregunta quiere hacer el hermano. ¿Qué cree, hermano, acerca de la armadura de Dios? ¿Qué cree usted acerca de la armadura de Dios? La armadura de Dios de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla de un equipo que Dios nos da con armas espirituales para enfrentar al enemigo. Esa armadura proviene de Dios y el siervo de Dios humildemente, ¿verdad? Dice al final de la armadura que debemos de usarla cada día para enfrentar las acechanzas del enemigo y ser fuertes en el Señor. Yo me voy a la Biblia y lo que haga Jesús a un homicida, a un adúltero, a un homosexual, a un pecador egoísta como yo, con mucho ego, el Señor Jesús lo recibe. Mas sin embargo el Señor Jesús lo confronta y le pide ese cambio. Creo que al menos mi postura es recibir a toda la persona, pero sí llevarlo a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, haga esa obra de cambio en la vida de la persona. Ahora, si esa persona no quiere dar el cambio ese, entonces sí, pues ahí tenemos que actuar con la palabra de Dios, ¿verdad?, y decirle que no podemos. Hay un verso que me escapa ahorita también que dice que los homicidas y los afeminados entrarán en el reino de Romanos los cielos. 1, Gálatas 5. Apocalipsis, Es la primera de importante Corintios. esta postura, hermano, porque vivimos en el mundo. Aunque yo no encuentro en la Biblia, en toda la Biblia, salvo que usted me corrige, porque he leído 40 veces y no me doy el paquete, no he encontrado que Jesús se encontró con un homosexual. Pudiera ser. Se encontró con prostitutas, sí. Se encontró con demoniados, sí. Pero yo no vi que se encuentre con un... Hay silencio ahí, sí. Yo creo que, como dice el hermano, tiene que cambiar, tiene que haber regeneración. Y ese apenas es la obra de Dios, ¿no? Pero a nosotros nos toca predicar la palabra, ¿sí, hermano? Exacto, lo dije desde el principio. Tiene que haber cambio, ¿sí? Debe de haber cambio. Ese se lo da el Señor, por eso se mostraría. Tenemos que ser bien cautelosos con eso, porque posiblemente se diera un cambio radical, pero posiblemente se diera un cambio. El punto es lo que el hermano decía, es correcto, recibirlo. Claro que es trabajar en el cambio. Sí, hermano. ¿Es para mí o es para él? Ajá. Así es. Está bien la iglesia decir, nosotros decimos que era media hora y media.
Me gustaría, hermanos, que la iglesia Oreb, que es la iglesia que va a quedarse con el pastor, tenga preguntas que hacer para que no después diga, es que esto no lo hicimos o es que esto tenía posible. Es importante, la iglesia debe preguntar. ¿Sí, hermano? Hermano, Yo tengo mi propia postura. El Señor Jesús tuvo ovejas y también había una cabrita por él. No podemos ser selectivos, un pastor no puede ser selectivo y ser pastor de unos y no pastor de otros. Debemos ser siervos de ambos, debe servir a ambos, debe orar por ambos y debe estar siempre al pendiente de la necesidad espiritual de ambos, aun cuando hay un conflicto o haya algo ahí en la relación con la persona. Tenemos que tener la humildad de hacerlo. No debe ser pastor para uno, sino para todos. Obviamente va a haber personas que sean muy agradecidas, y es lo que yo he visto en la historia que he tenido, que hay personas que aman mucho a los pastores y que quieren mucho a los pastores, demasiado, diría yo. Y a veces los pastores, no todos, ¿verdad? No todos, ninguno de los que está aquí, creo que abusan de esas personas. Y son de las cosas que también ruego, no fallarle a mi Dios en abusar de alguien de la iglesia. Había otra pregunta de una hermana, la hermana Jael. Esta la hermana. Pero yo le voy a preguntar. Hay un pasaje en Gálatas 2:11 donde Pablo le da una regañada buena a Pedro, porque Pedro venía de la circuncisión y se reía con ellos, y luego venía de la fe, los no judíos, ¿verdad? Y se reía con ellos. Y dice ese pasaje que aún Bernabé fue seducido y se dejó llevar por esa simulación de Pedro. El ecumenismo tiene un problema, y el problema es hacer de lado la sana doctrina, la palabra de Dios, donde no importan nuestras diferencias doctrinales, pero vamos a hacer esto en nombre del amor y en nombre de estar juntos, unidos. Y eso, ¿verdad?, puede ocasionar problemas, porque una persona que tiene una doctrina totalmente contraria a la nuestra puede infectar en la doctrina, no al pastor, pero sí al hermano que no está fuerte en doctrina, que no cree pues, los principios o está en duda todavía. Entonces, unirnos con grupos con diferentes doctrinas ocasiona problemas, ocasionaría problemas. Eso. Bueno, la iglesia tiene algo más. Sí, bueno, sí. Mejor ahorita después. ¿Qué necesitaría hacer usted como pastor para transferir los principios cristianos bautistas? ¿Qué tendría que ser yo? Como pastor, ¿cuáles serían los
tiene que ver con prácticas, ¿no? Muchas veces. Por ejemplo, si yo voy a una iglesia, o escucho muchas predicaciones, escucho otras doctrinas, entonces empiezan a hacer la oración en nombre de la Trinidad. Yo vengo a esta iglesia y también oro en nombre de la Trinidad. Señor, esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso no es bíblico. Y no es doctrina de nosotros, nuestra, porque Jesucristo dice que debemos de pedir En su nombre. en su nombre, no en la Trinidad. Pero como otros grupos lo hacen, por costumbre quizás, por no escudriñar bien las cosas, se hace una costumbre y yo traigo esas modas evangelísticas y eso altera los principios bautistas de lo que creemos. Cuando voy a otras iglesias y lo que hacen en otras iglesias, yo quiero traerlo aquí. Ajá. Error. Hay otro pasaje en Colosenses que dice que todo lo debemos hacer por Él, para Él y en nombre de Él. Entonces, nunca dicen en nombre de la Trinidad es marcada nada más para el bautismo. Sí, ¿no? No, no es doctrina, seguramente, es una práctica. La Biblia habla de batir las manos, ¿no? Batir las manos, no habla de dar aplausos. Volvemos a lo mismo. Las personas que no están centradas en la fe y en la doctrina bautista y que no es enseñada o discipulada, ve que en otro lugar se hace y es común traerlo, ¿verdad? Aquí, donde no se hace. Y eso trae un conflicto por nuestras prácticas que tenemos. Que muchas veces las prácticas, ¿verdad?, no son bíblicas, pero las tenemos como doctrina. Por ejemplo, lo mencionaba la iglesia. ¿Dónde dice en la Biblia de escuela dominical? ¿Dónde dice en la Biblia de venir a orar los miércoles? Pero tenemos esa costumbre nosotros, esa práctica como bautistas, y la respetamos, ¿verdad? De hacerlo como un día especial. Pero son prácticas, digamos, espirituales, no van en contra. No solamente de orar los miércoles, como práctica. Sí. Sí, hermano. ¿Cuál es la religión verdadera? Tiene que ser de la iglesia, hermano. Sí, tiene que ser de la iglesia. Los miembros de esa iglesia con el cual el hermano va a trabajar. Que tengan la pregunta, todas sus inquietudes y se van satisfechos. Vivir una fe falsa. También una vida irreverente o en disolución donde mi pecado abunda en áreas específicas. Puede ser, ya lo mencionó el hermano, ¿verdad? En mujeres, en adulterio, en ver cosas materiales, en los dineros, más que cosas espirituales, el apartarme de la doctrina sana de la Biblia, el abusar de alguna oveja, ya sea mujer o alguien indefenso, ¿verdad?, por alguna situación que viva o lo esté pasando, y como autoridad espiritual que tengo, sobrepasarme, eso me descalificaría, deshonrar a Dios. Un pastor divorciado. Pienso yo, ¿cuál sería el impacto que como pastor divorciado yo tengo? ¿Cómo voy a